Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar, capítulo 137, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Por fin algo sólido. Leo y los demás supervivientes que estaban con él dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo cuando pudieron poner un pie en suelo real. Esto era especialmente cierto para los humanos que estaban a punto de rendirse. Incluso ahora, a Leo le dolían las manos por el tiempo que había agarrado a Laurenti Tsuyo, y esos dos debían de estar en la misma situación. Casi cayeron de rodillas en cuanto aterrizaron y Leo tuvo que respirar hondo, a pesar de ser quien menos había contribuido a su formación. Sin embargo, ese alivio no duró mucho. Migdal Babel se había quedado quieto y en silencio. Aún así, la violencia con la que habían sido zarandeados persistía en su mente y cuerpo. Sus nervios seguían en alerta máxima. Y lo que es más importante, aunque habían logrado salir adelante de alguna manera, habían perdido a dos de sus compañeros. En la confusión, Leo ni siquiera se había percatado de la desaparición de Ewald. Muchos más podrían haber terminado igual, arrebatados a un lugar lejano o directamente a la muerte. Aún no ha terminado. Cálmate y mantén la calma, dijo Atsuyo, aunque parecía estar a punto de ignorar su propio consejo. Lo sé, pero, en cuanto a Leo, la misma terquedad que lo había mantenido en pie aún lo dejaba avanzar. O mejor dicho, si se calmaba ahora, se quedaría pegado al suelo. ¿Qué hacemos ahora? Naturalmente, reunimos nuestras fuerzas y unimos nuestros esfuerzos, dijo Odiseo al pasar junto a él. No estamos perdidos ni abandonados, todavía no. No hacía falta decir a dónde los habían llevado el arquero y Galahad. El grupo de Islas Unidas por Asurbanipal era demasiado ideal, con unas 15 masas de tierra flotantes que ofrecían suficiente espacio para sus piernas. Tras la claustrofóbica estrechez de las raíces y la inestabilidad del vacío, casi sentían que tenían demasiado espacio. Había otros compartiéndolo con ellos. Cuando Leo terminó de dejar que su corazón se calmara, miró a su alrededor. Y lo primero que le llamó la atención también le dejó boquiabierto. Allí, vio a cierto mago independiente que todos creían desaparecido. Oye. En lugar de un latigazo, ver a Ewald entero fue una sorpresa aún mayor para los demás. ¿Qué haces aquí? Esa fue una pregunta estúpida, y Leo no habría podido responderse a sí mismo. Sin embargo, se dirigió hacia Ewald con una mueca. Ewald les daba la espalda y apenas giró la cara cuando oyó el grito de Leo. Ese pequeño vistazo bastó para que Leo frenara. Por un segundo, se preguntó si se había equivocado de persona. Lo lograron. Una vez que los enfrentó de frente, esa impresión se aclaró por completo. No era solo tensión en el rostro de Ewald. Había más resolución de la que Leo jamás le había visto mostrar tan abiertamente, pero con un familiar acento de ira. La que nace del dolor. Leo se quedó atónito, hasta que se dio cuenta de que no veía a Brynhilde por ninguna parte. Era impensable que Ewald hubiera sobrevivido sin ella, o que ella se alejara de él ahora. Sin embargo, la valquiria no apareció para recibirlos, por mucho que miraran a su alrededor. Leo sintió que debía decir algo. Sin embargo, la forma en que el freelancer estaba parado, solo, era como intentar agarrar un trozo de carbón aún en llamas. ¿Y qué hay de Lancer? Preguntó finalmente Odiseo en voz alta. Al final Ewald no se puso furioso con él. Una mirada silenciosa a sus pies fue suficiente para contarles todo. Eso es problemático, continuó el arquero mientras observaba el archipiélago bajo sus pies. No solo ella, sino también el arquero de blanco. La cadena que había unido estas islas dispersas había desaparecido. Leo no tenía muy claro qué significaba eso, pero al pensar en Asurbanipal recordó el rostro del niño que no había visto desde que el frenesí del jardín los separó. Al combinar toda esa información, llegó a una conclusión escalofriante. Eso fue hasta que alguien saltó sobre Leo por la espalda y casi lo ataca. Te tengo. Declaró Michael mientras agarraba a su sobrino por los hombros. Te inmovilizaré antes de que vuelvas a pensar en desaparecer. Había más gente a su alrededor. Por supuesto que lo sabía, era imposible que no hubiera visto a ese enorme sirviente que parecía cubierto de aluminio. Pero como había apuntado a Ewald de inmediato, aún así fue una sorpresa cuando Leo se giró y vio un montón de rostros conocidos. No me asustes así, este ambiente ya está muy tenso. Leo tuvo que calmarse por segunda vez. Además, aunque quisiera, no puedo escaparme sin desplomarme. Unas últimas palabras famosas, no te quitaré los ojos de encima. ¿Sabes? Hay mejores maneras de decir que te alegra verme con vida.
A pesar de lo que había dicho su tío, Leo lo ignoró con facilidad. Fue entonces cuando vio una cabecita asomando por detrás de Michael. Zris. El chico asintió débilmente. No tenía por qué tenerle miedo a Leo, pero por cómo se encogía, parecía que quería ser lo más pequeño posible. Aunque, quizás, solo era una impresión. Su rostro estaba tan pálido y abatido que podría desmoronarse si alguien lo rozaba. Pero aún había fuerza en la mirada que le dirigía a Leo, una chispa vivaz que terminó eclipsando al resto. Eso no es todo, ven aquí. Michael recuperó su atención e hizo un gesto para acercarse. Al hacerlo, esbozó una sonrisa pícara. Hay alguien a quien tienes que saludar. Se hizo a un lado antes de que su sobrino pudiera pedirle más detalles. Resultó que no hizo falta decir nada. Cuando Leo vio quién estaba detrás de Michael, se quedó paralizado como una estatua. Era alguien a quien no había visto en persona en mucho tiempo. Más de un año, de hecho. Se frotó los ojos, pero no le cabía duda de que la chica de pelo negro que estaba allí era María. En lugar de compartir su sorpresa, la expresión de su primo se iluminó al instante. Mamá, Leo. No hubo tiempo para reaccionar. María salió disparada como una bala y lo levantó como si no pesara nada. Entonces, sintió su puño contra el cuero cabelludo y el ardor despiadado del masaje que le dio. ¡Ah! Leo sufrió. Ese es mi primo bebé. Estás flacucho, pero también creciste un poco. Era cierto, debía de verse mucho más enclenque. Pero no era el único. María estaba definitivamente más delgada de lo que recordaba, y parecía que también había pasado por un mal momento. Aún así, esa actitud alegre era sin duda suya. Si Leo no estuviera sufriendo por todas partes y perdiendo cabello en ese momento, podría haberse sentido como en casa. Pero, curiosamente, ni siquiera estaba seguro de qué sentir. Porque hasta ahora, había sido como si María hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Estás realmente bien? Miró a su primo, que sonreía con indiferencia. ¿Qué aspecto tiene? Infló el pecho. Estamos haciendo una supervivencia al estilo Argas. Por favor, no digas eso en voz alta. Por cierto, como ella lo estaba molestando en francés, los demás maestros solo podían ver la alegría desenfrenada de María. De hecho, esto era muy vergonzoso para Leo, a quien trataban como a un niño. Pero algo más lo impactó aún más. Con lo despreocupada y feliz que se comportaba, parecía que María no sabía de su condición. Leo miró a su tío. Michael también parecía algo incómodo, pero su expresión claramente indicaba que eso era un asunto para más adelante. ¿Qué pasa? María vio lo preocupado que estaba y lo sacudió suavemente. ¿No puedes sonreír un poco más cuando tu primo secuestrado regrese? Cuando lo dices así. Ejem. Alguien se aclaró la garganta ruidosamente. Para ahorrar energía, Silvelune simplemente estaba tumbada en el suelo donde María la había dejado. Lo único que movió fue la cabeza para mirar a Leo con malos ojos. Su reunión familiar es importante, pero sus vidas lo son aún más. Ahora no es momento de distraerse. En verdad, estamos peor de lo que creía al principio, añadió Odiseo. Echó una mirada seria a su alrededor, reuniendo a todos en sus cálculos. Con la pérdida de 2 sirvientes más, me temo que esto es todo lo que nos queda. Saber de rojo, Berserker de negro y yo. Hay que contraatacar ya, por cualquier medio posible. En realidad, éramos un poco más que eso. Michael se rascó la cabeza. Oriana estuvo aquí con nosotros hace un momento, preparando su cosa rara. Pero después de que Archero Fuite se fuera, algunas de estas rocas volaron por todas partes. La de Oriana descendió, pero se negó a moverse. De hecho, al observar los demás islotes a su alrededor, no todos estaban al mismo nivel, y algunos incluso se alejaban ligeramente. ¿Quién sabía qué ley mágica los mantenía en el aire? Quizá no estuvieran destinados a quedarse en un sitio, para empezar. Leo no iba a asomarse al borde para averiguarlo, no señor. Iba a quedarse justo en el centro y nunca más lo pillarían volando. Mientras los demás debatían, él suspiró y se sentó laboriosamente. Sus piernas eran pesadas como plomo. Se preguntó si podría moverlos al día siguiente. Si es que había un día siguiente. En cualquier caso, pronto dejarían de moverse. Oye, ¿estás bien? Su extraña postura hizo que Zris se preocupara por él y se acercara. Sí, solo necesito recuperar el aliento. Era extraño. Aunque estaba descansando, sentía que no se calmaba. La idea de que sentarse pudiera dejarlo sin aliento le parecía absurda. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no se debía a ningún esfuerzo. Simplemente le costaba respirar. No hay tiempo. Las palabras de Galaad lo sobresaltaron.
Pero el caballero no le hablaba a Leo. Caminaba por el borde de la plataforma, con la espada aferrada en la mano y la mirada alzada. El aire se ha calmado, pero Avenger vendrá por nosotros. ... Una ola de tensión se extendió por el grupo. Me parece bien. Ewald apretó los dientes. Aunque no tenga nada con qué luchar, no me rendiré sin hacérselo pagar. Fue un simple desafío, pero encontró eco en ellos. O al menos, representó con precisión cómo se sentían. Habían llegado demasiado lejos como para perder la esperanza. Incluso con un peso invisible dispuesto a aplastarlos, tuvieron que mirar al cielo con descaro. Incluso Galaad y Odiseo, que habían experimentado en carne propia la temible presencia del rey de los tiranos. Sin embargo, Leo no tenía la suficiente vitalidad para desafiar a los cielos. Miraba hacia arriba con aprensión, y sobre todo con curiosidad. Si nada podía detener a Nimrod, ¿por qué tardaba tanto en bajar? En el mismo momento en que ese pensamiento le llegó, el cielo se desgarró por una gran onda expansiva. Las ráfagas que se alzaban a su paso les golpeaban la cara. Pero más que eso, lo que sentían era la presión. Una increíble concentración de poder y energía, tan intensa que incluso Leo podía percibirla. Era condensada, pero al mismo tiempo estaba desatando el caos allá arriba. Tras el caos que acababa de sacudir la torre, uno tendría razón en temer lo que se avecinaba. Sin embargo, esto era diferente. Uno de nosotros sigue luchando, dijo Odiseo. Eso debe ser una señal para que hagamos lo mismo. El corazón podría contraatacar. Galaad alzó su espada y escudo. Yo me abriré paso. Berserker dio un paso adelante y gruñó en dirección al núcleo. En ese caso, el arquero preparó una flecha. Leo seguía mirando hacia arriba. En parte por el fascinante espectáculo que se extendía sobre ellos, y también porque había visto algo. Después de todo, sí que eran dos figuras las que caían. Antes de que los sirvientes restantes pudieran lanzarse a un último ataque desesperado, un vampiro vestido de oro y un hombre de tierra aterrizaron junto a ellos. Este es el quid de esta batalla. Y el punto crucial de nuestro viaje. Kiryu echó un brazo hacia atrás y blandió su espada hacia el cielo. Un arma que representaba el concepto mismo de una espada. Un arma que cortaba. Cada paso irradiaba el aura abrumadora de su poder puro, y al blandir su espada, el aire parecía moverse con ella. El mundo se dobló alrededor de su mano y se extendió como una ola de furia. Sin embargo, la línea cortada por la espada fue todo lo contrario. Delgada y extremadamente profunda, un golpe que lo atravesó todo a su paso. El cielo se partió en dos. Todo lo que se interpusiera en el camino sería cortado. Una ley tan simple también era sorprendentemente fuerte. En lugar de temerlo, Nimrod quiso negar un dominio tan abrumador. Se interpuso en el camino de su ataque y lo recibió con agrado. Acumuló poder en estos cielos que le pertenecían y que se convertirían en una estrella inalcanzable. El poder devastador que acumuló, ya fuera en forma de llamas, acero o presión, todo se partió y se abrió, con él al final. Naturalmente, su carne no resistió la prueba de su espada. Él era su objetivo desde el principio, y por eso lo cortaron. Pero no logró desgarrarlo por completo. Una parte del gigante ceniciento aún resistía, negándose a ser sometida por ninguna fuerza en este universo. Y así, el cuerpo de Nimrod se aferró a una astilla. Su rostro estaba contorsionado por la ira y el desprecio, mientras torrentes de sangre ofrecían una lluvia venenosa. Deleita tus ojos, dijo Kiryu. A ti, que blandes tu odio como una antorcha para quemar la tierra, te mostraré un atisbo de lo que yace al final del camino hacia el poder. Nacido para arrastrarse como cualquier otra criatura, aprender de la fuerza de las bestias. Una vez que el cuerpo haya llegado a sus límites, estudie las técnicas de quienes luchan. Una vez que las habilidades ya no se puedan pulir más, se crean herramientas para matar. Una vez que el yo haya llegado a sus límites, hay que levantar ejércitos. Y, una vez que las guerras de los humanos ya no pudieron satisfacer esta hambre, uno tuvo que volverse más que humano. Ese era el camino que había recorrido desde su frágil infancia, indefensa ante la rueda del destino. Lo había seguido sin ceder. Esta forma era la cumbre de esa convicción, el destino final de la guerrera reconocida por los cielos. Este era el poder de un dios. Cada aspecto de Kiryu exudaba ese hecho. Claro que, al adoptar una forma más parecida a su espíritu divino, atrajo aún más la ira de la torre. Solo por existir, Migdal Babel quería aplastarla y arrancarla desde dentro. Sin embargo, Kiryu no le hizo caso. No tenía tiempo que perder con los caprichos de un árbol estúpido. Ya no necesitaba improvisar una plataforma. Pisó con libertad el aire vacío y lo usó para elevarse hacia el gigante ceniciento. De igual manera, Nimrod descendió con una espada de metal oscuro envuelta en llamas.
La corona de estrellas alrededor de su cabeza brillaba con 1000 colores, todos los cuales presagiaban la odiosa pasión que ardía en su corazón. Kiryu sintió su llegada como si un trozo de cielo se hubiera desprendido y caído. Con suficiente poder, podría incluso chocar contra la propiedad de sus armas. Pero en términos de fuerza bruta, ella no perdería ante él. Blandió su espada y su hacha para detener su ataque. Desde el centro del impacto, un huracán de energía los envolvió. Mientras se enzarzaban en un combate cuerpo a cuerpo, Kiryu hizo girar su lanza y la atacó contra Nimrod. Era un arma penetrante. Así, se deslizó sin esfuerzo entre la confusión para empalar al cazador. Este resistió y no fue fácil de repeler, pero Kiryu lo arrancó de su lugar en el cielo blandiendo la lanza. Entonces, con otro ataque salvaje, lo lanzó al otro extremo de Migdal Babel. Mira con atención, mocoso, retumbó su voz. Tú también, Wang Di. Comprueba tú mismo lo que esta fuerza puede lograr. Recuérdalo bien. Hacía mucho tiempo, alguien cuestionó su insistencia en el conflicto. Ella lo ignoró y siguió fortaleciéndose, hasta que inevitablemente se enfrentaron. Luchó como 3 ejércitos hasta el momento de su muerte, infundiendo miedo en los soldados que ni siquiera se atrevieron a atacarla. Y, sin embargo, al ver su rostro por última vez antes de perder la cabeza, volvió a leer la misma pregunta. Ella no podía perdonarlo. Por eso, ella tenía que vengarse. Para que la invocaran como sirviente, significaba que alguien poseía algo inalcanzable. Solo bastaba con que escuchara su anhelo más profundo y ofreciera sus plegarias a quien había alcanzado la cima del poder. Entonces ella lo demostraría, que había un significado al final de este camino. Una vez que el Grial estuviera en sus manos, ella y Wang Di se encontrarían de nuevo en la orilla del río, y ella se lo mostraría en la cara. O al menos eso era lo que había planeado hacer. Desafortunadamente, había sido convocada por un tonto que no deseaba nada para sí mismo y que en realidad no quería pelear. Ya que así había llegado la cosa, al menos cumpliría el único deseo que él le había confiado desde el fondo de su corazón. En cuanto a ti, Vengador, ni siquiera necesitas mirar. Te recordaré por qué los humanos rezan a los dioses. Nimrod se había estrellado contra el horizonte crepuscular que marcaba el límite de Migdal Babel. Kiryu se abalanzó sobre él con la misma seguridad con la que el día anunciaba la noche. Sin embargo, aún más rápido, el cazador soltó la cuerda de su arco y una ráfaga de flechas se desenrolló para engullirla. Su hacha trazó un semicírculo. La onda expansiva que envió, ondulante, atravesó el enjambre de proyectiles y se abrió paso. Entonces extendió la pierna y lo pisoteó hasta convertirlo en pulpa. No reconozco dioses. Nimrod se inclinó y lo esquivó. No importa de qué tierra provengan, los masacraré a todos por igual y dejaré su sangre en el altar de nuestro futuro. Su pie pateó el lienzo invisible detrás de él, extendiendo una marca azul profunda como si la pared de esta realidad fuera a derrumbarse. Sin embargo, no se derrumbaría antes de que ella lo destripara. Sin embargo, eres igual de vulnerable ante lo divino. Si crees que estás a salvo en tu pequeña fortaleza, puedo recordarte cuál es tu lugar. Sus múltiples espadas se movieron a la vez para desgarrarlo, cortando cualquier posibilidad de escape. En lugar de huir o detenerlo, Nimrod juntó las manos. Algo enorme emergió de la pared tras él. Unas fauces colosales surgieron de la nada y se cerraron sobre él. Fue como refugiarse tras un escudo de papel. Kiryu lo despachó enseguida. Sin embargo, una vez que el obstáculo desapareció, no encontró rastro del gigante ceniciento en su interior. Exclamación de cierre. Ki diste un poderoso salto hacia atrás. El aire alrededor del borde de la torre era ondulante y se retorcía formando un montón de cabezas monstruosas, un muro de colosos que chasqueaban las mandíbulas buscando el más mínimo bocado de carne. Avanzaban como una masa, una marea rectante tras la única presa que podían encontrar. Un esfuerzo inútil. Antes de que siquiera se acercaran a probar su sangre, con un solo golpe de su espada, la masa de bocas abiertas se partió en dos. Pero esto no fue suficiente para disuadirlos. De los pedazos cortados nacieron más bestias. La pared de gigante se lanzó hacia adelante como un solo ser, oscureciendo el cielo como una nube a punto de devorar todo lo que había debajo. No me hagas reír. Eso no fue más que chusma. A Kiryu no le importaba nada más que su oponente. Sus brazos se movían tan rápido que parecía que le estaban creciendo más. Los rebanaba, los apuñalaba y los destruía a tal velocidad que, en un instante, la horda voraz quedó reducida a meros jirones antes de volver a la nada. ¿Y dónde estaba Nimrod en todo eso? Esta nueva apariencia te ha vuelto sin duda más temible. Sujetaba la muñeca de su brazo armado, con una sonrisa brutal en el rostro. Pero tus ataques han disminuido.
Tan alto es el coste de mantener esta forma. Del punto donde sus manos se encontraron, surgieron lenguas negras de fuego. Los invadieron y eclipsaron sus siluetas, expandiéndose hasta convertirse en un sol ceniciento que absorbía la luz en lugar de proyectarla. Un infierno abismal que el cazador disfrutó como una brisa vigorizante. Sin embargo, esa sonrisa pronto se desvaneció. La diosa de la guerra no se había convertido en cenizas en sus garras. ¿Estás insinuando que tengo miedo de luchar al máximo? El dorso de su hacha se estrelló contra su rostro. El impacto resonó como un trueno, aún resonando después de que Nimrod fuera expulsado de su propia hoguera. El toro de bronce emergió ileso y corrió tras él. No. Ella lo alcanzó antes de que pudiera frenar. Apenas pudo defenderse de la lanza que venía desde abajo. Con otro choque ensordecedor, su enorme figura salió disparada hacia arriba como un cohete. Hazme reír. Su agarre se aferró al hacha. Al blandirla hacia el cielo, una ola de destrucción ascendió como un río viviente. En el extremo receptor, Nimrod no fue arrastrado. Una oleada de poder diferente se concentró a su alrededor, contrarrestando el golpe de Kyu. Más que resistirlo, el cazador estaba superando y absorbiendo el ataque destinado a aplastarlo. Al poco tiempo, todo volvió a caer y ella se convirtió en el nuevo objetivo. Levantó su escudo y dejó que recibiera todo el peso de su poder combinado. Ni siquiera los vientos más fuertes podían amenazar una montaña. La oleada de poder la envolvió por completo, pero no le dejó ni un rasguño. Por otro lado, Kyu no tenía intención de esperar a que pasara la tormenta. La apartó con el escudo y lideró la carga con la espada. En el filo de su espada, los vientos y corrientes más intimidantes se plegaron silenciosamente antes de dividirse para siempre. Los atravesó sin inmutarse hasta que su acero se hundió en el pecho de Nimrod. Cómete la lengua, así dirás menos tonterías, gruñó la diosa. Aún así, brillas como una estrella a punto de apagarse. Ser ensartado no fue suficiente para borrar esa arrogancia de su rostro. Por mucho que le costara admitirlo, no estaba del todo equivocado. Este noble fantasma tampoco era algo que usara mucho en circunstancias normales. El mantenimiento era demasiado caro para cualquier maestro normal, y mucho menos para alguien como Bruno, que la había estado hundiendo. Solo tenía los 3 sellos de comando que él le había dejado, y los estaba consumiendo rápidamente. Si bien podía absorber energía mágica de su entorno, nunca lo suficientemente rápido como para superar su ritmo de consumo. Sin un maestro del cual hablar, su destino estaba sellado de cualquier manera. Demasiado inconveniente para una batalla de resistencia contra un oponente implacable que no podía ser derrotado fácilmente. Cuando ya no había margen para la victoria, el sentido de esta batalla se cuestionó. Aún así, ella siguió luchando porque todavía estaba viva. Tal era la forma de existencia del espíritu heroico Kyu. Furiosa, ensanchó el agujero en el pecho del gigante con un movimiento seco y recuperó su espada. Un torrente de sangre brotó a borbotones, que solo se detuvo cuando él hundió la mano profundamente en la herida. Al retirarla, salió un pesado bulto de líquido semiviscoso antes de convertirse en una lluvia de proyectiles venenosos. Un contraataque insignificante comparado con los demás, fácilmente dispersado con un simple golpe de escudo. Sin embargo, una vez la sangre fue lavada, el rey de los tiranos fue adornado con un aura sombría, y su corona fue complementada por un par de cuernos sombríos. Levantó las manos unidas y las descargó con un golpe de martillo. Kyu puso el escudo. Una poderosa onda expansiva impactó contra sus defensas sin romperlas. Pero la violencia fue tal que aún así fue empujada varias decenas de metros hacia abajo. No perdió tiempo en perseguirla. Su ataque fue respondido con la punta de su lanza. Sin embargo, debido a sus propiedades, la hoja lo atravesó casi con demasiada precisión, permitiéndole continuar su ataque hasta que estuvo a su alcance para blandir el puño. Fue interceptada por el escudo mientras el hacha le arrancaba gran parte del cuerpo. Sin embargo, la espada no se movió. Nimrod había atrapado la hoja con la otra mano a pesar de su filo. La presión que aplicó parecía querer arrancarle el brazo entero. Un intento a medias como este no puede minar mi fuerza. Con un giro frenético, lo obligó a soltarse y lo arrojó lejos. Un golpe de su espada atravesó la atmósfera y a él también, rociando aún más sangre. Devastar su cuerpo nunca pareció calmarlo, solo lo sumió aún más en su frenesí. Ya que amas tanto esas estrellas, puedo clavarte al cielo para que te conviertas en una de ellas. Kyu blandió su arco y lo armó con una flecha. Un arma que dispararía un potente proyectil, con un proyectil que alcanzaría su objetivo.
Una vez que tensó la cuerda al máximo y la soltó, el arco se enderezó y el proyectil se lanzó con toda su potencia hacia su objetivo. No importaba si Nimrod intentaba defenderse o huir, lo alcanzaría pase lo que pasara. O lo comprendió, o quiso aceptar el desafío. El cazador alzó su arco forjado con desprecio y respondió con la misma moneda. La flecha que disparó fue mortal, pero no a la misma altura. Aunque en realidad había disparado otros 2 dardos a la sombra del primero, Kiryu los notó, pero no pensó nada al respecto. Y al cruzarse el camino, se produjo el resultado natural. Exclamación de cierre, los ojos de Kiryu se abrieron de par en par. Había durado solo una fracción de segundo. Su flecha avanzaba inexorablemente y golpeó la débil respuesta de Nimrod. Luego, se hizo pedazos y desapareció. Resultó que solo el primer dardo impactó de frente, perfectamente paralelo a la flecha. Los demás habían trazado un patrón extraño y la habían atravesado por los lados. Pero independientemente de esos detalles, este resultado contradecía todo lo que su instinto le había dicho. La sola idea de una flecha, disparada desde la idea de un arco. Eran armas conceptuales de la más alta calidad, el origen mismo de lo que se convertiría en arquería. En una competencia contra otro arco y flecha, era impensable que pudieran perder. Como deidad guerrera, podía estar segura de que el armamento del gigante no era de la mejor calidad, lo cual significaba: ¿me ha superado con pura destreza? Había un elemento que podía superar tanto la calidad como el poder: la destreza. Si bien sus armas podían ser inigualables en cada categoría, las manejaba todas con indiferencia. Pero no ocurría lo mismo con el cazador más grande ante Dios, cuya habilidad sin igual con el arco había sido venerada y sublimada. Aunque poseía las herramientas más débiles, el rey del crepúsculo la superaba indiscutiblemente en arquería. Animales que recorren la tierra, peces que habitan en las aguas más profundas, y los dioses que tienen trono cerca del sol. No hay ninguno que no pueda matar. Nimrod profirió un rugido escalofriante tras estas palabras. Llevó la mano a su arco y lo hizo escupir cientos de flechas, inundando el cielo con un enjambre infinito a una velocidad inimaginable. Cada uno de esos colmillos apuntaba a un único objetivo. Sin embargo, aunque pudiera haber sido una visión aterradora, para Kiryu fue simplemente más de lo mismo. No has comprendido lo inútiles que son estas ramitas contra mí. Te concedo una derrota, pero algo de ese nivel. Rodeada por todas partes, solo tenía que destruirlo todo. Así que dejó que sus armas se descontrolaran mientras despejaba innumerables flechas con cada golpe. Si tan solo se escondiera tras su escudo, ninguno de esos molestos palillos podría alcanzarla. Pero no era ajena. Tal pasividad solo invitaba a su oponente a actuar. Tal como Nimrod había demostrado antes, esta masiva lluvia de flechas no era más que una distracción. Venid y sed separados. Cada vez que su espada o su hacha abrían un agujero en la miríada de proyectiles, también existía la esperanza de que alcanzaran al gigante ceniciento. Pero esa era una tarea para sus manos. Mientras tanto, sus ojos lo observaban todo. Nimrod encontraría la manera de alcanzarla, eso era algo que ella entendía como un hecho. Al lanzar una embestida total, estaba reduciendo sus posibles caminos mientras tendía una red para atraparlo. Te encontré. Vio el destello de 2 ojos rojos entre los proyectiles azabache. De repente, la cortina que ocultaba a la cazadora se hizo añicos. Nimrod redobló sus esfuerzos en lugar de huir, acercándose a su posición incluso más rápido que sus propias flechas. Era una carga normal, sacrificando su fuerza devastadora a cambio de mayor sigilo. Sin embargo, ahora que estaba al descubierto, sufría el mordisco de sus espadas a cada paso. Sin embargo, no le temía a nada. Dejó que le desgarraran la carne con la sonrisa de un demonio enloquecido, alimentando su determinación con sufrimiento. Por supuesto, esto significaba que, cuando se encontraron cara a cara, él era un montón de carne y huesos masacrados. Nadie lo habría pensado así por su fervor. Un aullido victorioso resonó en su pecho mientras sus brazos se regeneraban para rodearla. Pero nunca encontraron asidero. Su curso había sido interrumpido por las armas que se habían clavado en él. Kiryu sabía que eso no bastaría, así que se movió para desalojarle la cabeza con la flecha. A pesar de que se detuvo justo antes de tocar a su enemigo, el gigante ceniciento seguía radiante de cruel alegría. Y aunque no pudieron alcanzarla, sus manos sí se apoderaron de algo. Con un agarre férreo, se cerraron sobre el borde del escudo.
Apartarlo fue un esfuerzo infructuoso, pero ese no era su objetivo. Su cabeza se animó cuando comprendió. Él solo lo estaba evitando para protegerla. El espacio a su alrededor se hizo literalmente más estrecho. Al principio, Kiryu esperaba un ataque oculto, pero fue la atmósfera que los rodeaba la que se contrajo y encogió como un disco, con ellos en el centro. Con una presión tan concentrada, era como una guillotina. Ya fuera armadura o cuerpo, duro o blando, todo lo que quedaba atrapado en estas fauces invisibles se retorcía hasta el punto de desgarrarse. A Nimrod no le importaba sufrir ese proceso con ella, siempre y cuando pudiera evitar que escapara. No te engañes. Eso no le impidió esforzarse al máximo. Incluso si alguien intentaba sujetarla, Kiryu era quien tenía la fuerza superior en ese momento. Y así, luchó. Luchó por abrirse paso hasta que fue imposible. Desde el principio, había sido demasiado tarde para escapar ilesa. Pero necesitaba menos que eso. La trampa se cerró para siempre. Para entonces, Kiryu se había alejado lo suficiente como para evitar que su torso quedara destrozado. En cambio, sintió un dolor surrealista en su cintura, que se doblaba al mínimo, antes de romperse. Tanto la diosa de la guerra como el cazador habían sido cortados por la mitad. Al expandirse de nuevo el espacio, ambos fueron arrastrados a extremos opuestos del cielo, dejando un rastro de sangre. En su mente, Kiryu chasqueó la lengua. Si estuviera en su forma normal, habría considerado regenerar la parte inferior de su cuerpo. Sin embargo, en este estado, no valía la pena la enorme cantidad de maná. Había perdido las piernas para siempre, mientras que Nimrod ya se recuperaba incluso de la peor herida. A ver si me importa. No iba a permanecer como un torso flotante por un pequeño corte. Sin dudarlo, desmaterializó su arco y flecha, pues ya no le servían. Luego, usó sus manos libres para frenar su flotación y se incorporó. Se apoyó en sus brazos inferiores como si fueran piernas, y se lanzó hacia adelante. Al fin y al cabo, eres más un monstruo que un espíritu heroico, se burló Nimrod. ¿Qué crees que lograrás si tu poder se desvanece? Todavía tengo 4 brazos. Es más que suficiente. La pérdida de movilidad era notoria. No podía compensar por completo la pérdida de piernas. Sin embargo, eso no le causó la menor duda. Aceleró hacia el gigante ceniciento con la misma ferocidad. Él descubriría por las malas que empujarla contra la pared solo haría que mordiera con más fuerza. Nimrod también se acercó como una sombra amenazante. La había dominado incluso en su forma divina, haciéndola parecer aún más pequeña ahora que era la mitad. Kiryu se abalanzó sobre él de todos modos. Y cuando parecía que iba a ser aplastada, la cazadora fue repelida. Continuó con una arremetida incesante, tan feroz que el cielo se estremeció, empujando continuamente a su oponente hacia atrás. En realidad, el hecho de que se lanzara con tanta violencia era prueba de su apuro. Sin piernas, no tenía la estabilidad suficiente para aguantar los golpes en caso de que él intentara dominarla de nuevo. Lo compensaba con una agresividad absoluta, que le permitía acosarlo sin detenerse. Debió de ser una visión extraña, la danza aérea de un torso cortando y cortando a una bestia que no se quedaba quieta. Nimrod también debía ser consciente de lo cerca que estaba, pues en lugar de cambiar de táctica, persistió en un enfoque directo. Y con el tiempo, esto le dio resultados. Era evidente que no todos los ataques de Kiryu alcanzaban su objetivo, aunque los que sí lo hacían asestaban golpes devastadores al gigante. Su propia fuerza no era algo para tomar a la ligera, y cada vez que lograba esquivar su espada o su hacha, ella tenía que apartarse. Finalmente, su batalla se trasladó cerca del final de la torre. Nimrod cargó a toda velocidad, de modo que incluso si ella lo derribaba, seguiría estrellada contra la pared. Kiryu clavó su lanza en la tela que formaba el borde y la usó como soporte para impulsarse hacia arriba. Sin embargo, cuando ella blandió su espada hacia él, él se giró y contraatacó. Sus respectivos ataques se cruzaron, y como era de esperar, el brazo del gigante quedó herido. Pero no tanto como debería. En lugar de ser destrozado por completo, Nimrod logró resistir su espada lo suficiente como para atravesarla. La hoja de su arco se estrelló contra su escudo y ella salió disparada por los aires. Sus armas estaban perdiendo eficacia. Su tiempo casi se había acabado. La verdadera esencia de su noble fantasma era asumir la apariencia de una diosa guerrera. Sus armas no eran más que una extensión de esa habilidad. Sea como fuere, Kiryu descartó todas sus armas. Si no podía confiar en ellas constantemente, no le servirían de nada. Y entonces, recurrió a sus puños. El arma más básica e instintiva. Quizás no fuera la más apropiada para una diosa de la guerra, pero sin duda era la mejor expresión de lo que representaba.
El cazador hizo una mueca de imbécil cuando una de ellas se hundió en su estómago y le abrió un agujero. Kyu no se rindió y dejó que sus puños volaran uno tras otro a una velocidad superior a la de una ametralladora Gatling. ¿Qué pasa? ¿Has olvidado cómo pelear? No era que Nimrod no pudiera con él, pues cada golpe tenía menos fuerza que la que ella le había dado. Por otro lado, Kyu se esforzaba por apuntar a los puntos que le impedían contraatacar, como los brazos o la cara. Incluso después de recuperarse de la sorpresa, Nimrod estaba siendo alcanzado. Con un gruñido de impaciencia, él también soltó su arma y lanzó un puñetazo para contrarrestar uno de los suyos. La onda expansiva resultante no fue suficiente para separarlos, y lo que había comenzado como una confrontación entre dos fuerzas imparables se convirtió en un duelo de puños. Por las mismas razones que antes, la balanza de poder entre ellos se inclinaba a favor de Nimrod. Si sus puños eran como estrellas fugaces, los de él eran pesados meteoros. Él podía aguantar todos sus golpes, mientras que ella tenía que sortear sus ataques con la mayor frecuencia posible. En ese momento, no podría quitárselo de encima, así que no le quedaba otra opción que quedarse allí de pie. Pero en realidad, esta terrible situación estaba jugando a su favor. Kyu le permitía esta superioridad. Fingía que la derribaban más de lo que realmente era, y con ello, provocaba al cazador a descender. No era que no pudiera asestarle golpes certeros. Cada vez que sus puños conectaban, una parte del cuerpo de Nimrod salía volando por los aires. Eso por sí solo nunca lo haría ceder, ella lo sabía. Pero lo hacía aún más decidido a seguirla para asestar el golpe final. Ella no tenía más armas ni técnicas más allá de eso. Después de haber quedado reducida a esto, no podía fingir que había algo a lo que recurrir, sin importar lo lejos que lo llevara. Aún así, había una sorpresa que Kyu tenía reservada para ese bastardo. Al mismo tiempo, sintió que el poder de la fuerza origen divina se desvanecía. Ya no necesitaba fingir que la presionaban. La pendiente entre ella y el rey del crepúsculo se hacía más pronunciada. Finalmente, cuando sus puños se cruzaron de nuevo, su brazo se rompió. Como si nada hubiera pasado, lanzó otro golpe, pero el resultado fue el mismo. Ya no podía representar un verdadero desafío a su ira incesante. Pero eran bastante bajos. Sintiendo que había llegado el momento, Kyu cambió repentinamente de postura. Si bien hacía un segundo parecía dispuesta a seguir golpeando hasta el final, antes de que Nimrod se diera cuenta, saltó y esquivó su golpe. Utilizándolo como trampolín, ascendió aún más y se dio la vuelta. Ahora era ella quien lo miraba desde arriba. Inspiró profundamente. Entonces, todo salió en forma de un estruendoso grito de guerra. Jaja. Ella avivó el fuego de la batalla. Hasta la última fibra de poder, hasta la más mínima gota de energía que le quedaba, la concentró en este momento. Su figura mutilada brillaba, rebosando la misma aura inexpugnable que cuando se puso esta armadura. Cuando ya no pudo reunir más, el sable negro lideró una carga definitiva. A Nimrod no le impresionó demasiado esta demostración. Fuera lo que fuese, sobreviviría. Ni siquiera tenía que quedarse quieto y aguantarlo. Si ella quería consumir su última vela sola, no habría ninguna diferencia. Pero eso debió haber estado pensando hasta que se dio cuenta exactamente dónde estaba parado. En ese momento, sus ojos se abrieron de par en par. Al alterar sus posiciones, Kyu lo había alineado perfectamente con el corazón aún escondido dentro de su caparazón. Así es. Si evitas esto, tu precioso núcleo lo absorberá todo. Disparó en línea recta sin vacilar, invitando al cazador a actuar. Con la mano así forzada, Nimrod decidió derrotarla de frente y atacó en cuanto estuvieron a tiro. Pero a Kyu no le importó. En lugar de usar la fuerza para abrirse paso, desvió la espada de Nimrod y le rodeó el cuello con el brazo. Los dos se convirtieron en una sola figura que caía rápidamente hacia el capullo vegetal. Nimrod no pudo resistir la fuerza hercúlea que lo arrastraba. A esa distancia, no podía hacer mucho para detenerla. Aún así, lo intentó, atacando ferozmente su cuerpo casi destrozado, convirtiendo algunas extremidades más en cenizas. Cuando comprendió lo inútil que era, recurrió a triturar la caída para debilitarla. Este no es tu momento. Este no es tu lugar. La voluntad de los dioses no tiene cabida en este santuario. Hace tiempo que se te acabó el tiempo. Tu lugar ya no existe en este mundo. Apretó los dientes y dio el último empujón con todas sus fuerzas. Los dioses se desvanecen de la gloria y los humanos se aferran a la única vida que les queda. Tu reino no está prometido a la eternidad. Su destino se hizo más grande en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, el señor de la guerra y el cazador chocaron entre sí en el corazón de Babel. El impacto pudo oírse desde cualquier lugar dentro de la torre.
Por un segundo, pareció como si el corazón pudiera ser desalojado de su trono invisible. Al final, todo terminó rápidamente. Cuando la conmoción se calmó y el polvo se asentó, Nimrod se alzaba sobre el núcleo. Frente a él, Kiryu yacía en el suelo, casi invisible en contraste. El área a su alrededor carecía de raíces y enredaderas. El caparazón del corazón se había abierto y la esfera translúcida que se encontraba debajo estaba cubierta de fisuras. El cazador la había ralentizado demasiado, impidiéndole atravesarlo por completo. Su transformación piadosa había desaparecido. Una cabeza, un torso y un solo brazo, eso era todo lo que le quedaba. Apenas tenía fuerzas para levantarse. Pero la mirada en sus ojos nunca se debilitó. Tras ser gravemente herido y privado de su manta, el corazón volvió a dar la alarma. Su voz incorpórea resonó en un grito estridente. Sin embargo, lo has presenciado todo, así que no bajes la cara ni te cubras los ojos. La voz de Kiryu resonó más fuerte. Las palabras que ella aulló orgullosamente eran para los amos y sirvientes que debían presenciar la conclusión de su batalla. Aquellos que no puedan resistir y luchar serán aplastados por este mundo. Así que luchen. Si se consideran humanos, no se atrevan a perder la esperanza y a rendirse. Nimrod dio un paso adelante. Su espada descendió y extendió un charco de sangre alrededor de sus restos. El grito del señor de la guerra aún resonaba mientras lo último de su nave se dispersaba en una niebla dorada. El núcleo ya se estaba restaurando, de modo que incluso el pequeño daño que había causado con su último esfuerzo sería borrado. Por fin, el rey del crepúsculo había abandonado los cielos para unirse a quienes engrosarían las filas de los condenados. No lo haremos. Antes de que pudiera siquiera recuperar la espada que había acabado con Kiryu, un destello de luz surgió y el brazo de Nimrod fue cortado limpiamente. Posó su mirada ardiente sobre Galaad, quien había logrado colarse en el corazón para tenderle una emboscada. Un caballero patético, ya destrozado. Y, sin embargo, ese mismo caballero se alzaba desafiante ante él y cargaba para asestarle otro golpe. Nimrod hizo que una masa de acero venenoso emergiera de su brazo mutilado y la usó para apartarlo. El siguiente golpe impactó en el escudo de Galaad y lo envió volando hacia atrás. Mientras tanto, sin embargo, un guerrero plateado también había saltado al núcleo flotante y blandió su espada ancha en un amplio arco. El cazador, por supuesto, se dirigía hacia él, pero el ángulo del golpe dejaba claro cuál era su verdadero objetivo. Nimrod bloqueó su espada con una sola mano antes de que pudiera aumentar el daño que Kiryu había infligido al corazón. ¡Qué lucha tan inútil! No triunfarían donde tantos otros habían fracasado. Nimrod no solo no les permitiría ver la salida de la luna, sino que el corazón de Babel estaba decidido una vez más a defenderse. Pero mientras el cazador respetaba a los dos sirvientes, muchos proyectiles volaron a su alrededor. Desde la distancia, Odiseo se afanaba en disparar docenas de violentas ráfagas. Sin embargo, ninguna apuntaba al rey de los tiranos. Corrían alrededor del núcleo y perforaban las ramas vegetales que se desplegaban a su alrededor. Estaba solo en la tarea. Aunque Galaad y Berserker se enfrentaban a Nimrod, siempre que podían se escabullían para cortar las raíces de su base. En cuestión de segundos, se hizo evidente que no se trataba simplemente de un último ataque desesperado, sino de un esfuerzo conjunto entre ellos. Al deshacerse de las ramas del corazón, mataban dos pájaros de un tiro. Podían frenar su represalia y, al mismo tiempo, despojarlo de sus defensas. Si actuaban con rapidez y certeza, con el pretexto de la sorpresa, podrían asestar un golpe fatal al núcleo viviente. Pero eso era olvidar al verdadero guardián de Migdal Babel, aquel a quien debían temer. Basta de bromas. El gigante de ceniza levantó la mano y exigió venganza. Una ola de energía oscura lo envolvió y barrió la superficie del corazón, obligando a los asaltantes a retroceder. Galaad y Berserker resistieron, abriéndose paso entre el diluvio para desafiarlo una vez más. Eso solo los llevaría a morir a manos de él. La hoja forjada con desprecio golpeó el sable una y otra vez, poniendo a prueba la resistencia de su escudo y armadura. Y aunque persistió, el debilitado caballero no pudo compararse con su iracundo oponente. Nimrod le sujetó la cabeza con una palma, lo levantó y lo giró con tanta frenesí que uno pensaría que el cuello de Galaad se rompería. Pero antes de que tal cosa sucediera, Nimrod lo arrojó como si fuera un muñeco viejo e inútil. Luego giró y, en el mismo movimiento, su espada atrapó a Berserker. Este tenía la espada en alto, pero el arma de Nimrod pasó entre sus brazos y los cortó, impidiéndole el ataque. Letras y palabras emergieron de la mitad blanca de la espada, danzando alrededor del guerrero plateado.
Pero por mucho que intentara fortalecerse, jamás podría igualarlo. A pesar de su impresionante tamaño, seguía siendo más pequeño que Nimrod. El cazador puso la otra mano sobre la cabeza de Berserker y presionó tanto que el sirviente de negro cayó de rodillas. Al instante siguiente, una ráfaga de fuego negro lo inundó, un rencor feroz que agrietó su piel plateada y lo expulsó del corazón. La espada de Nimrod se curvó por ambos extremos, su mano tensó la cuerda del arco y soltó una miríada de flechas. Estas interceptaron y devoraron las flechas disparadas por Odiseo hasta que solo les quedó devorar al propio arquero. Las islas a su alrededor fueron pulverizadas una tras otra, pero Odiseo logró sortear los colmillos venenosos y huyó volando. Sin embargo, tal como estaban las cosas, ningún lugar podía considerarse un refugio seguro. Nimrod blandió una llama que blandía como un látigo. La llama ardiente se extendió indefinidamente y giró alrededor del núcleo como un velo. En cuanto se desplegó, las rocas flotantes más cercanas se derritieron y se vaporizaron. Pero el cazador tenía la vista puesta en un objetivo específico. Apuntó la serpiente ígnea al pequeño grupo de islas donde los maestros restantes se apiñaban indefensos. Una figura saltó frente a Leo y los demás, impidiéndoles el paso. Galaad proyectó un muro de luz alrededor de su égida y recibió el impacto del látigo de Nimrod. El fuego se descontroló intentando abrirse paso, mientras que la barrera permaneció inmóvil, y todo lo que había entre ellos dos quedó reducido al olvido. Finalmente, el ataque del látigo se debilitó antes de desaparecer. Pero aunque Galaad había resistido con éxito el impacto, cuando la barrera desapareció, cayó de rodillas. ¿Cuándo te resignarás finalmente? Esta resistencia solo acentúa tu pecado y aviva tu merecido merecimiento. El rey de los tiranos miró a aquel grupo exhausto e impotente que pretendía detenerlo. Y alzó las palmas de las manos al cielo. Escuchad entonces el cuerno de vuestro juicio. Una vez que hayáis muerto y os hayáis unido a las masas de quienes os precedieron, relatadles cómo termina este mundo. Se escuchó un fuerte chirrido, un sonido que envió un escalofrío al corazón de todos los presentes. Todavía estaba fresco en su memoria. La mano de Migdal Babel. Los 5 dedos que sostenían el cielo volvieron a ponerse en movimiento. Tras vacilar un momento, se asentaron en su lugar. Todas las miradas se dirigieron hacia arriba, contemplando con estupor el catalizador donde se gestaba un nuevo cataclismo. Sube el primer, segundo y tercer escalón. Luego, llega al cuarto paso. Allí nos espera la conclusión. Leo estaba entre ellos, compartiendo la misma sensación dolorosa y aturdida de ser un simple testigo. Incapaz de influir o evitar el destino que les aguardaba, el amargo sabor de ser testigo de su propio fin. Curiosamente, no reflexionaba sobre su vida ni sobre su miedo. Simplemente, lo invadía una oleada de cansancio. Aunque quisiera, no podía moverse mucho en ese momento. Sin embargo, había una persona aquí que no compartía este sentimiento. Lentamente, Galaad caminó hacia el borde del escaso terreno que tenían, agarrando su escudo con ambas manos. Cuando Leo comprendió su intención, sintió más temor por el caballero que por su propia vida. Extendió la mano y apenas rozó la armadura de Galaad, como si eso pudiera detenerlo. Saber, espera. Gritó, aunque sabía lo absurdas que eran sus palabras. No, hagas esto. Tengo que hacerlo, respondió el caballero en voz baja. Soy el único que queda capaz. Si puedo ganar un poco más de tiempo como lo hizo Archer, aún hay esperanza. Así que, por favor, Leo. Detener. Recuerda tus sueños. Para que vuestra desesperación resuene más fuerte. La voz de los traicionados, recuerdos de un futuro arrebatado. Algo se estaba gestando en la palma de la torre, la misma nube de energía devastadora que antes la había devastado. Los dedos brillaban con la luz abrasadora del día y el frío mar de la noche, arremolinándose como dos elementos que jamás se fusionarían. Desde donde se encontraban, un cosquilleo en el aire les erizaba los pelos y les hacía un nudo en el estómago. Leo seguía extendiendo la mano hacia la espalda de quien había encontrado la determinación que necesitaba. Al observarlo, con su figura cubierta de cicatrices y fisuras, Leo tuvo una fuerte premonición. Incluso si ese escudo justo les salvaba la vida, su sirviente no sobreviviría a esa prueba. Galaad debía saberlo igual de bien, o incluso mejor. Pero no parecía asustado ni afligido. Su serenidad bastaba para calmar los temores de Leo. Pero también acentuaba su dolor. El sable rojo levantó su escudo muy por encima de su cabeza. Canta tu rencor. Árbol del mundo artificial Migdal Babel, levántate de tu cuna. Un clamor estremecedor llenó los cielos.
La masa de energía acumulada se hinchó y estalló. Algunos de ellos apretaron los dientes. Algunos de ellos apenas tuvieron el coraje de mirar. Pero todos, sin excepción, abrieron los ojos con incredulidad. Y eso incluía al rey del crepúsculo. Al fin y al cabo la tormenta no ha cesado. El ruido que sintieron en sus huesos no fue el de Migdal Babel al desatar su ataque. Al contrario, fue el sonido de esa nube de energía deformándose y colapsando sobre sí misma antes de completarse. Pero eso no fue todo. También fue el estruendo resonante que sacudió el cielo. Uno de los enormes dedos que nublaban el crepúsculo retrocedió, no por voluntad propia, sino por la fuerza. Y ante sus miradas atónitas, volvió a ocurrir. Una explosión estalló cerca de otro dedo, arrancándolo. De una rama a otra, un rastro dorado y naranja unía estas deflagraciones. La extraña pluma que trazaba esa línea sin descanso era tan pequeña como una hormiga para quienes estaban abajo, pero el destello que desprendía era irreconocible. Michael corrió hacia el borde del islote, casi chocando con Leo, pues su mirada estaba fija en esa pequeña luz. Jinete. Perdón por haberlos hecho esperar. Las palabras de Faetón no les llegaban desde tan lejos, pero sus acciones los transmitían de todos modos. Volar hasta aquí fue una pesadilla, pero aquí estoy. Lucho con ustedes. El carro en llamas dio otro giro brusco y se estrelló contra el siguiente objetivo. Esa maniobra fue igual de brutal para quien la conducía, pero apenas si Faetón se inmutó. Ni la bestia o deidad más temible podía ahuyentarlo, no cuando sentía que debería haber llegado mucho antes. Las dificultades que había enfrentado en su largo viaje a la torre lo habían dejado cubierto por la prueba de su lucha. Sin embargo, incluso si hubiera recibido el doble de golpes, su determinación de luchar no se extinguiría ni de lejos. Como si pudieras mantenerme fuera del cielo. No vayas a tomar decisiones por los demás. Con el ceño fruncido, el auriga avanzó. Solo estoy empezando. Puedes mantenerme débil mientras esté dentro de tus muros, pero ¿qué pasa si soy superior a ti? Sin embargo, bajo ese espectáculo, el gigante ceniciento se sentía consumido por una emoción distinta. Su indignación e incredulidad habían eclipsado todo lo demás a su alrededor, provocando una ira aún más profunda. Eso no es posible. Los sentimientos que bullían en su corazón se manifestaron como un velo de fuego sombrío. ¿Cómo podría alguien ascender por encima de Migdal Babel? Ese mundo es nuestro y solo nuestro. Parece que lo hemos logrado de todas formas. Naturalmente, Faetón no había logrado tal hazaña por sí solo. Ahora que el carro finalmente se elevaba sobre el brazo tiránico que lo mantendría en tierra, algo nuevo emanó de él. Una luz prismática brilló como un faro contra la tela de la noche, antes de abandonar el carro por completo. Un guerrero descendía a gran velocidad, impulsado por una corriente de arcoíris. El brillo de su espada se intensificaba a medida que descendía, culminando en una masa de luz iridiscente entre sus manos. Escucha, camarada, escucha mi corazón. Late con pasión, pero también con arrepentimiento. Un hombre debe dejarse llevar tanto por sus sueños como por sus errores. Ante la inminente llegada de Fergus, Nimrod concentró energía a su alrededor, preparando una tremenda oleada de oscuridad. En las manos del guerrero, el filo de Karadbolk se retorció en espiral, haciendo que el maná se enroscara a su alrededor como un torbellino radiante. Instantes después, antes de que ninguno pudiera ver con claridad a su oponente, alzaron los brazos simultáneamente. Brilla. Karadbolk. Espada espiral de los 100 deseos del corazón. Fuera. Toda la luz contenida en la espada se liberó de golpe, brotando de su prisión como un maremoto concentrado que se expandía. En contraste, la represalia de Nimrod surgió como un geyser sin luz, una oleada unificada de poder que se extendió al chocar con el noble fantasma. Como el agua y el aceite, las dos fuerzas intentaban dominarse mutuamente sin ceder el más mínimo terreno. Y como jamás podrían unirse, solo les quedaba destruirse mutuamente. Ya fuera desde abajo o desde arriba, el resultado era prácticamente seguro. Sin embargo, al mismo tiempo, era obvio quién ganó la batalla. La luz de Karadbolk finalmente brilló, disminuida pero indomable. Sus últimas chispas prismáticas volaron hacia el corazón, pero Nimrod le bloqueó el paso con su propio cuerpo. Por muy fuerte que fuera, era incapaz de hacerle daño. Por otro lado, Fergus había logrado al menos uno de sus objetivos. Tras abrirse paso entre los restos de luz y oscuridad, logró acercarse justo bajo las narices del cazador. Nimrod se movió para cortarlo en el aire, pero su ataque no impactó en nada mientras el guerrero se agachaba usando una ráfaga de maná. Ahora volaba en círculos alrededor del corazón, usando su ráfaga de maná continuamente para moverse como una mosca molesta, demasiado impredecible para que Nimrod lo alcanzara.
No nos conocíamos y sé que esto es repentino. Pero parece que mi maestro armó un lío, lo siento. Fergus rió con una sonrisa descarada. Como comparto parte de esa responsabilidad, te lo compensaré enseguida. Sin previo aviso, se desvió bruscamente de su curso a propósito y se lanzó directamente contra el gigante ceniciento. Aunque blandía su espada y la sobrecargaba con energía mágica, a Nimrod le bastó con ofrecerle el brazo como escudo. Cuando Fergus blandió su espada con toda su fuerza e ímpetu, ésta se estrelló sin hacerle daño contra la piel de su oponente, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, a pesar de su aparente invulnerabilidad, Nimrod se dio cuenta de que lo habían engañado. La energía contenida en Cad Ball no estaba dirigida contra él. En cambio, explotó en un montón de espadas arcoíris que, convenientemente, se curvaron alrededor del gigante y se estrellaron contra el corazón. Agujerearon sus defensas quemando las raíces a su paso, revelando el núcleo que rodeaba a Nimrod. Eres una alimaña. Pero no fueron suficientes para terminar el trabajo. Antes de que Fergus pudiera disparar en otra dirección, el castigo llegó rápidamente. Tuvo que apartarse de un salto para esquivar la espada del cazador. Sin embargo, ahora que estaba tan cerca, los ataques no cesaban y el guerrero se las arregló para zafarse. Un golpe particularmente rápido casi impactó de lleno, dejando una profunda marca carmesí en la cadera de Fergus. Aún así, los atravesó a todos, y vio una abertura. Usando su espada como propulsor, se lanzó justo debajo del brazo de Nimrod. Una vez que lo superó, estaba listo para que Cad Ball volviera a desbocarse. Suficiente. KH. Quizás aquella apertura no había sido una casualidad. Fergus apenas había dado un paso detrás del gigante cuando sintió una punzada ardiente. La espada forjada en desprecio le había atravesado el pecho. Su impulso se había reducido a nada y, en el lapso que tardó en darse cuenta de su error, Fergus fue arrastrado hacia atrás. Nimrod lo levantó y le envió una descarga de energía directamente a la herida. Fergus sintió la explosión dentro de su cuerpo e instintivamente se esforzó al máximo por escapar. Maldita sea. Logró desenredarse de la espada del cazador. Pero solo porque un tercio de su cuerpo ya había sido destrozado. Al tocar el suelo, tuvo que forzarse a permanecer de pie. Su brazo izquierdo y gran parte de su pecho habían desaparecido, incluyendo casi todo su corazón. En un instante de inadvertencia, recibió un golpe mortal. Únete al resto de tus semejantes en la muerte. KH. No puedo hacer eso todavía, me temo. Bueno, eso era algo con lo que Fergus podía trabajar. Sufrir tanto daño significaba que no tenía ninguna posibilidad contra Nimrod. Eso no significaba que tuviera que dejar de luchar. Mientras su continuación de batalla pudiera mantenerlo en pie, ni siquiera soñaría con descansar. Nimrod fue alcanzado en seco cuando Saber, medio muerto, volvió a la acción repentinamente. Eso no le daría tiempo suficiente para engañarlo, por desgracia. Aunque eso era algo que al guerrero no le tenía por qué importar. Te entretuve demasiado, lo siento. Cuando el gigante ceniciento se movió para rematarlo, Fergus esbozó una sonrisa traviesa. Entonces no detendré la línea más. Nimrod frunció el ceño. Había sido solo cuestión de tiempo hasta que se dio cuenta de que, mientras él se había concentrado demasiado en un solo oponente, otros habían aprovechado ese tiempo adecuadamente. Nuestros preparativos están hechos. Juro que pasar el radar de Nim es todo un obstáculo. Dos figuras estaban de pie a cada lado de él. Nadie podía saber cuánto tiempo llevaban allí, como si acabaran de hacerse visibles a simple vista. Eso ciertamente no era imposible para quienes conocían este mundo al dedillo. Pero no esperaba menos de un gran cazador como tú. Murmuró Fenech. También nos ayudó tu confianza en una victoria prematura, añadió Jotan con gravedad. Puede que las trompetas de tu triunfo hayan estado sonando desde el renacimiento de Migdal Babel, pero aún no hemos dicho nuestra última palabra. Ustedes dos, retumbó la voz del gigante ceniciento, dividida entre diversas emociones. Ahórrame tus delirios. No hay nada que puedan lograr, nadie puede hacer nada para detenerme. Miren a los miserables héroes que reunieron, cuán indefensos estaban incluso en su apogeo. Acepten su caída. Y levantó las manos para agarrar a los dos que se habían detenido a su lado. Sin embargo, es muy posible que así lo parezca. El rey de la tormenta también alzó el brazo hacia él, y Nimrod descubrió que su mano era repelida sin siquiera rozarlo. Lo mismo sucedía en el bando de Fenech. Ambos señores de Babel, caídos en desgracia, lograron contener a su hermano jurado por medios que Nimrod desconocía. La hora es realmente terrible.
En nuestro intento por contenerte, tuvimos aún menos éxito que quienes lucharon por corregir nuestro error. Nuestra autoridad dentro de la torre también ha sido entregada hasta la última gota, ahora Jotan incluso pudo empujarlo. El cazador notó entonces que no podía moverse de allí en absoluto. Sin embargo, Nimrod, ¿no te creías todopoderoso? ¿Qué es? Aún así, Nimrod reunió sus fuerzas para deshacer estas ataduras invisibles. No se dejaría avergonzar por ellas. Contraatacó y los obligó a luchar por ello. Soy más fuerte que ustedes. En este reino, soy el nombre del juicio. Cielos. Pero hay una debilidad evidente en todo esto, si quieres saber mi opinión. Fenech golpeó el suelo con el pie. Este corazón. Tienes el monopolio de Migdal Babel porque se creó con tus poderes. En ese sentido, no somos rivales. Pero esta semilla fue plantada por 3 manos diferentes. Lo que yace en los cimientos de la torre es nuestro sueño compartido. Incluso privados de nuestro título, aún podemos extraer poder de su núcleo. El sable negro debía traerte aquí cuando ya no pudiera obstaculizarte. Jotan frunció el ceño. En este lugar donde tenemos más posibilidades de golpearte. Algo fluía de la capa translúcida a sus pies, liberándose para morar en sus respectivas palmas. Podría describirse como un éter informe o la fuerza en su forma más pura. Sin embargo, para ellos, era el poder el que dictaba las reglas de esta dimensión. Ahora que quienes se oponían a la torre habían violado la protección del corazón, los 2 antiguos señores finalmente pudieron acceder a él y recibir un fragmento de su legítima influencia. La eternidad se ha perdido de vista. Ha llegado a su fin en medio de una tormenta. El reinado de la tumba ha sido deshecho. Las palabras nos han hecho resurgir del polvo. El crepúsculo aún no caerá sobre esta estrella. A través del silencio y los eones, nuestra existencia ha perdido su sentido. Que no haya juramento. Ese poder adquirió una forma apropiada. Al desbordarse de sus manos, surgió repentinamente como 2 estacas invisibles que atravesaron a Nimrod en diagonal por ambos lados, formando una cruz. El rey del crepúsculo rugió de ira, pero también de dolor. Esta trampa no estaba destinada a matarlo. Eso era algo que jamás podrían lograr mientras Migdal Babel lo protegiera. Por lo tanto, Jotan y Fenech dedicaron todo su ser a sellarlo, impidiéndole no solo movimientos, sino cualquier tipo de acción. No te dejaré. Nimrod entró en frenesí, forcejeando con sus ataduras como un demonio. Su rabia estaba debilitando la eficacia de las estacas que lo mantenían en su lugar, obligándolos a redoblar sus esfuerzos. Voy a quebrar tu esperanza. Así es. Junto a ellos, Fergus observaba cómo la trampa se cerraba sobre el gigante. Desde que se había abierto el paso, caminaba despacio, sin preocuparse por la sangre y las vísceras que aún le emanaban. Caladbolg se retorcía en todas direcciones, rebosando tanta energía que temblaba en su mano. Verás, lo que pasa con los humanos, lo levantó por encima de su cabeza con el único brazo que le quedaba. Es cuando realmente deberíamos rendirnos que no podemos darles la espalda. Y lo dejó caer hacia abajo. La luz que contenía explotó y se dividió en docenas de hojas arcoíris que se dispersaron y envolvieron toda la esfera. Destrozaron el resto del caparazón, sin dejar rastro alguno a su paso. Por fin, el corazón de Babel había quedado al descubierto. Iván Pedilefei dejó la maraña de raíces y enredaderas debajo del corazón. Con un salto corto, llegó a la primera isla flotante a su alcance, pues supuso que allí se habían refugiado sus presas. Había extensiones de tierra más extensas si uno ascendía más, pero a esa misma altitud se podía sentir la ira del rey del crepúsculo sembrando el caos. Sería más seguro para cualquiera mantener un perfil bajo y mantenerse fuera del alcance. De hecho, esta isla era perfecta para eso. Y no quedó decepcionado. Cuando pisó la roca aislada, se encontró con un comité de bienvenida. El mago caído solo contaba con 3 personas. Todos los demás habían perecido o libraban su última batalla. Sin embargo, aquí reinaba una relativa paz, perturbada únicamente por la llegada del mago caído. 2 de esos rostros les resultaban familiares, por supuesto. Alexander Lendrick y Loia Bedway estaban uno al lado del otro. Sus miradas estaban fijas en el demonio que esperaban, e Iván les devolvió la cortesía con una sonrisa dichosa. Incluso con la vista nublada, podía sentir la ira latente. Que pudieran mantener la calma cuando su mente debía de estar hirviendo de deseos de venganza era algo por lo que Iván podía elogiarlos. También era bastante divertido contrastar su rencor con su incapacidad para hacer algo. Así que aquí es a donde nos lleva nuestro pequeño juego del gato y el ratón. El mago caído señaló con indiferencia la plataforma de la que nadie podía escapar.
juntos, hagamos que esta conclusión sea memorable, ¿de acuerdo? Espero que ofrezcas una mejor actuación que tu anterior camarada. Rara vez me he sentido tan decepcionado con un oponente. Alexander apretó el puño y se le marcaron las venas en la sien. Loía tampoco podía ocultar cuánto lo despreciaba. Sin embargo, de alguna manera, lograron contener su ira. Miraron desafiantes a su perseguidor sin decir palabra. ¿Viniste aquí solo para hacer ruido? El único que se molestó en dirigirse a Iván fue la tercera persona atrapada en el islote, un ejecutor que estaba trabajando arduamente. De todas las veces que ha sacado esa cara tan fea, Oriana solo lo miró, demasiado absorta en su tarea. Estoy demasiado ocupada para cuidarte, así que con esos dos me conformo. De hecho, era un rompecabezas bastante complejo el que estaba armando. En ese momento, se encontraba en medio de dos círculos trazados con sudarios unidos. Dentro del círculo interior, Oriana realizaba sola lo que parecía ser un ritual, centrado en ese inquietante collar decorado con partes de cuerpos. Aparte de eso, las únicas herramientas que tenía eran oraciones y cánticos aprendidos de memoria. Iván conectó fácilmente los puntos con el santo que había sido deshecho miembro por miembro en el arca. Una espada oculta. ¡Qué exquisita! Se burló. Así que aún te quedaba una carta de triunfo en el último momento. ¿Por qué pareces tan ansioso por usarla? ¿Será porque necesitas una condición más que nunca se cumplirá? Como dije, ¿vas a seguir hablando hasta que me sangren los oídos? Oriana chasqueó la lengua. Pronto serás entregado a la justicia. Ese es el espíritu. Y les aseguro que estoy deseando quitarles la vida. Aunque, Iván observó la escena con desdén. ¿No les parece demasiado obvio para ser un plan? Por muy discretos que sus oponentes intentaran pasar, era evidente que se habían estado preparando para él como podían. Esto no significaba mucho, considerando que hacía un minuto estaban huyendo, pero esos pequeños detalles no se le escaparon a Iván. En concreto, el hecho de que Alexander y Loía estaban al otro lado de la isla que Oriana. Esa distancia era bastante evidente, como si expresamente no quisieran estar junto al ejecutor. Sin embargo, no había señales de que éste fuera a hacer nada. Con lo avanzado de sus preparativos, ya había estado en ello antes de que la pareja fugitiva pudiera unirse a ella. Además, no parecía que Alexander y Loía le prestaran atención. No apartaban la vista de Iván, casi demasiado, y la mirada se desprendía de un aire desafiante. Lo invitaban a probar suerte. Pero el mago caído todavía tenía los trucos de Bruno en mente. Era extraño lo distantes que eran. Como si realmente quisieran desviar su atención de Oriana, dispuestos a arriesgar sus vidas antes que verla sufrir daño. Fuera lo que fuese que estuviera tramando, era demasiado valioso como para que lo mataran en el útero. En cambio, persuadirían a Iván para que terminara lo que había empezado, durante todos los segundos que eso les permitiera. Por lo tanto, lo primero que el mago caído tenía que hacer era apuntar a Oriana. ¿Eso es lo que quieres hacerme creer, no? Rió Iván. Al final fue realmente demasiado obvio. Había otras formas mejores de convertirse en escudos de carne si así lo deseaban. Con un método tan torpe, lo que realmente buscaban era desviarlo. Hacerle creer que Oriana era una prioridad para que cayera en su trampa él solo. Pero por mucho que intentaran intimidar, era cómico. Iván ya lo sabía por su víctima anterior. No tienes nada que pueda vencerme. El demonio se dirigió hacia los antiguos maestros con alegría. Estaban con las manos vacías, totalmente expuestos a cualquier ataque frontal. Aún así, les concedió el beneficio de la duda. Abalanzarse sobre ellos en línea recta revelaría sus planes más rápido, pero sortear eso también formaba parte del juego. Así, apenas Iván dio 3 pasos cuando su cuerpo perdió la rigidez y rebotó en el aire como un balón. Una maniobra rápida, pero predecible, para ver su reacción. La pareja se sorprendió, sin duda, lo cual no les impidió actuar. En concreto, fue Loía quien se impulsó con las piernas para alejarse de Alexander. Cualquiera de los dos ofrecía un objetivo potencial, pero la decisión la tomaría la gravedad. Al caer, Iván se acercó a Alexander. Y así, tras aterrizar, recuperó su forma humanoide mientras cargaba simultáneamente contra el titiritero. Alexander movió su mano al mismo tiempo que el mago caído se acercaba a la suya. El ataque de Iván, que debería haber sido preciso al máximo, se desvió de su trayectoria y no alcanzó la cabeza de Alexander. La razón se le ocurrió. En su brazo se habían desplegado cuerdas apresuradamente. Habían salvado a su portador una vez, pero ya se estaban derritiendo. Sin embargo, contra todo pronóstico, Iván dio una voltereta hacia atrás y se zafó de Alexander.
Este último ponía los ojos como platos, pues esperaba que el demonio continuara el ataque. Con este repentino desmayo, Iván se acercaba a Loia. Tras observarlos dentro del jardín, sabía que no tenía forma de luchar. Levantó la pierna y preparó el disparo. A expensas de parte de su cuerpo, la pierna se estiró y salió disparada como una bala de cañón mientras ella permanecía allí, sin remedio. Con su velocidad, comparable a la de los sirvientes, no podría esquivarlo de ninguna manera. GH. Pero contra toda expectativa, logró alejarse. Interrogación de cierre. Iván inclinó la cabeza. Esa patada debería haberla partido en dos antes de que pudiera mover un músculo. El culpable era el mismo de antes. Se habían dispuesto hilos en la trayectoria. Al contacto, se habían movido automáticamente. De esta manera, lograron interrumpir su ataque antes de que pudieran desvanecerse. La diferencia así creada fue sutil, pero el resultado fue que Iván había fallado el blanco una vez más, lo que le hizo reflexionar. Como pensaba, demasiado eficiente para una obra apresurada, dijo. Debo decir que has preparado el terreno más de lo que creía. Ahora se encontraba entre Alejandro y Loia. Era una posición de elección, no de debilidad. Sin embargo, con la información recién obtenida, debía tenerlo en cuenta. Dado que Alejandro no podía mover sus hilos tan rápido, significaba que Iván estaba rodeado por muchos artilugios del mismo tipo. La trampa se extendía a todo el islote, pero considerando su funcionamiento, esas cuerdas debían requerir maná. El hecho de que Iván no pudiera detectarlas era preocupante, pero no inexplicable. La impresionante batalla que se desarrollaba sobre ellas estaba perturbando sus sentidos. Al igual que una persona guiada por el sonido se desorientaría en medio de un tiroteo, la gran cantidad de energía mágica en uso ocultaba la presencia más débil de los hilos. ¡Qué giro tan fascinante! Sin embargo, quedaba una pregunta. ¿Cómo lograron localizarlos sus oponentes? Sin duda, Alejandro pudo sentir sus propios hilos, o podría haber memorizado su disposición. ¿Pero qué pasaba con el otro? La forma en que te apartaste antes estaba llena de confianza. El demonio giró el cuello centésimo octogésimo para mirar a Loia. Eso solo sería posible si estuvieras seguro de que esa zona era segura. ¿Cómo puedes saberlo con tanta precisión? Mis ojos pueden ver el aura de las personas. Loia observaba con el sudor corriéndole por la cara, lista para seguir una corazonada. Normalmente, solo funciona con seres vivos. Pero el maná tiene una firma, igual que su dueño. Ah, así que no sabes dónde están las trampas, ¿las ves?, dijo Iván con una sonrisa. Yo también puedo detectar energía mágica. Tenemos algo en común. Eso explicaba por qué podía sortear mejor los obstáculos casi invisibles. Si su método era similar a la ecolocalización, el suyo se parecía más a la visión térmica. Pero era peligroso darle esa información. Si Loia no era quien movía esos hilos, le estaba indicando indirectamente a Iván qué zonas eran seguras. Por su mirada, probablemente contaba con eso. Podría conducirlo directamente a una maraña de hilos si pisaba los lugares adecuados. Sin embargo, el mago caído no seguiría sus reglas, por muy tentador que sonara. Se le ocurrió que sus oponentes estaban apostando al tiempo. Concederles la oportunidad comprometería la ventaja que había mantenido hasta ahora. Y así, de repente, se dobló hacia atrás y ejecutó una patada circular por encima de sí mismo. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Este movimiento los desconcertó, pues no había nadie a quien atacar. Pero con esto, Iván obtuvo la información que necesitaba. A continuación, saltó de nuevo. Había considerado la posibilidad de que Alexander sellara esa opción después de lo sucedido, pero eso podría ser demasiado inconveniente para el titiritero. En otras palabras, Iván solo tenía que preocuparse por las paredes, no por el techo. Y todo lo que tenía que hacer era apuntar hacia donde quiera que se encontraba Loia. Pero justo cuando Iván se alzaba, ella también se movió, retrocediendo. Sabía que era el objetivo más obvio. ¿Pero qué podía hacer al respecto? Se vio obligada a retroceder con cuidado porque no podía permitirse apartar la mirada de él. Iván aterrizó ágilmente y se lanzó de inmediato hacia ella. No había nada entre ellos. Una simple embestida y un golpe bastarían. Nunca, murmuró Loia. Te perdonaré. Exclamación de cierre. Iván se acercó sin esfuerzo y lanzó un golpe que debería derretirle las entrañas. Sin embargo, justo en el momento en que su puño debía enterrarse, supo que algo andaba mal. Loia reveló lo que sostenía. Una tela roja cubría su abdomen. La mano de Iván quedó atrapada en el sudario oculto, incapaz de quemarla por completo.
En cuanto se dio cuenta, retrocedió a toda prisa. Irónicamente, esta vez fue Loía quien los persiguió. Pagarás. Se apartó de forma extraña y luego se abalanzó sobre él. Por Bruno y por Caster. Blandió el sudario como un mayal y disparó. Pero Iván no se preocupó en absoluto. Tras su batalla contra Ruler, sabía que esa tela sagrada podría realmente atarlo. Pero no Loía, que se movía con tanta lentitud y cuya falta de experiencia en combate se notaba en la forma en que blandía su arma improvisada. Pero había algo más. Esperaba fintarlo. Lo incitaba a esquivar en dirección opuesta al sudario. Su extraño movimiento anterior era para prepararse. Un pensamiento interesante. Para Iván no había nada más sencillo que agacharse y correr bajo la tela. La frustración de Loía se reflejaba en su mirada, confirmando su teoría. Mientras tanto, Alexander no acudió corriendo a ayudarla. La movilidad no era su fuerte en ese momento, una razón más por la que Iván lo había ignorado. Así, el titiritero reprimió su instinto que le decía que entrara corriendo. Apretó los dientes y movió los dedos. Su invisible telaraña se movió sutilmente. Todo lo demás estaba en sus manos. El mago caído esperaba tal intervención. No hacen mucha diferencia si sé que están aquí. Se abalanzó sobre Loía sin miramientos. Esperaba que los hilos le bloquearan el paso. Gracias a eso, los disolvió con su toque antes de que pudieran obstaculizarlo. Loía aún tenía el sudario en su poder, pero tras el fracaso de su emboscada, era inútil. ¿Y qué si pudiera bloquearlo o golpearlo? Un solo toque, en un ángulo muerto o en un punto inesperado. Con ese solo toque, se retorcería en el suelo, rogando por un final rápido. Pero no aceptaría ese destino sin agotar todas las opciones. En un acto de desesperación, Loía se lanzó con todo su peso hacia un lado. Eso solo la haría caer al suelo, donde sería un blanco fácil. Los brazos de Iván se movieron para interceptarla incluso antes de que tocara el suelo. Exclamación de cierre, él falló. Loía no se había lanzado al vacío. Había saltado directamente a una red de hilos. Justo antes de que el mago caído pudiera matarla, esos hilos amortiguaron su caída, la levantaron y se la llevaron. ¿Ah, sí? Usar semejante técnica en el calor del momento es fascinante. O mejor dicho, ese era el verdadero propósito de esta trampa. Como no pudieron inmovilizar a Iván, el artefacto de Alexander se diseñó para atrapar y desplazar a su prisionero. Loía lo sabía y lo usaba como método de escape. El manejo fue brusco y las cuerdas le dejaron muchos cortes en la piel. Aún así, logró aterrizar sana y salva. Pero ahora, estaba cerca del borde de la isla flotante. Había cada vez menos medios para escapar de él. Ya doblaba las rodillas y se preparaba para saltar a un lado en cuanto Iván despegara. Se sentiría decepcionada, pues el demonio nunca despegó del suelo. ¿Qué? Por el contrario, su silueta se hundió bajo tierra. Se filtró entre la tierra y la piedra, pudriendo todo a su paso. En menos de un segundo, había salvado la distancia que lo separaba y emergió del suelo, justo donde Loía estaba a punto de saltar. ¿Te olvidaste de esto? El demonio rió. Su boca se estiró en una mueca siniestra. Quedó paralizada. Estuvo a punto de venirse abajo. Sus piernas no se doblarían a tiempo. Y así, observó atónita cómo la mano mortal la agarraba por el cuello. HMM. Iván Pedilece y se quedó helado. Sus dedos estaban a un paso de destrozarle la garganta, pero se detuvo. Para reiterar, no pudo evitar ser consciente del tumulto que se desataba sobre ellos, hasta un punto molesto. Así que no había forma de que no lo hubiera notado. Un ramillete de arcoíris explotó sobre el corazón y se precipitó hacia abajo como espadas. Se envolvieron alrededor del núcleo, cortando su armadura y luego cayeron como una lluvia al vacío. Lo que había sentido era uno de esos arcoíris. Con esa trayectoria, no se estrellaría contra su isla, pero aún estaría peligrosamente cerca. ¿Fue solo una coincidencia que se acercara a la posición exacta de Iván? Todo ocurrió al instante siguiente. El mago caído intentó una evasión frenética. Al mismo tiempo, Loía se recuperó y finalmente se movió para alejarse de él. La espada arcoíris finalmente descendió y rozó el islote, arrancándole un trozo. El reflejo de Loía le había salvado la vida, aunque no comprendiera del todo lo ocurrido. Iván, por otro lado, no había salido ileso, pues estar más cerca de la guillotina prismática le había costado los pies. Sin embargo, poco le importó. Con su cuerpo inorgánico, aterrizó con éxito y se apartó de un salto, mientras evaluaba si venía algo más. Pero lo que era una muestra de seguridad era también una prueba de su agitación. Exclamación de cierre, ¿y qué pasaría con los desconsiderados dentro de esta telaraña? Te tengo.
En su prisa por evitar las consecuencias del ataque de Fergus, Iván olvidó los hilos por un instante. Se lanzó directamente a ellos. Alexander no perdió tiempo en aprovechar esta oportunidad. Al igual que con Loia, los hilos levantaron al demonio y lo movieron con rapidez. La mosca prisionera no tenía obligación de ser manipulada, no cuando podía desatar los barrotes de su prisión. Y, sin embargo, esta trampa aún albergaba una sorpresa. Iván no se dejaba mover por ninguna de las cuerdas. Era un sistema enrevesado de hilos que se deslizaban entre sí, redes que se entrelazaban y luego se desenredaban. Formaba un circuito dentro del cual Iván pasaba de mano en mano, lo arrastraban y lo volteaban sin parar. Alejandro puso toda su voluntad en este espectáculo de marionetas, una competición de velocidad contra el mago caído que quemaba el mismo mecanismo que lo atrapaba. Esto no podía durar mucho tiempo. Iván pensó que podría amplificar la corrosión del barro y destruirlo todo de una vez. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, llegó a su destino. El rostro que lo recibió fue el de Oriana, quien estaba justo frente a él. No se había movido ni un centímetro de su sitio. Iván era quien, sin darse cuenta, se había entrometido en los círculos que ella había trazado. Mientras intentaba en vano mover un dedo, comprendió exactamente a qué se había enfrentado. Solo necesito el primer círculo para mis arreglos. El ejecutor lo miró con irritación disimulada en indiferencia. El segundo era para ti, cuando inevitablemente aparecieras para interferir. El espacio entre ambos perímetros era un espacio cerrado hecho especialmente para él. No eran solo muros, sino cadenas que le impedían la mera idea de escapar. No muy lejos de ellos, Alexander dejó escapar un largo suspiro de alivio. Si te encuentras en la miseria, busca una iglesia. No. Vaya mensaje secreto y complejo. Mi presencia no está oficialmente permitida, pero te informo que aún me considero una representante de la iglesia, respondió Oriana. Además, al final lo lograste. Iván se retorció, lo mejor que pudo. Al menos, pudo hablar. Como era de esperar, ahí estaba el verdadero engaño. Pero no es suficiente. He abandonado mi cuerpo humano y he superado todas las barreras. Esta no me contendrá para siempre. Aún puedo escapar. Eres libre de intentarlo. Oriana no se inmutó. Pero no lo harás. Es hora de que enfrentes la realidad por una vez en tu vida, Iván Pedilefei. Nada de lo que has desechado ha desaparecido. Por eso has perdido. Lentamente, apuntó su mano hacia su rostro como una flecha. El collar sagrado a sus pies flotó hacia arriba. Se extendió en toda su longitud, formando una línea paralela a su brazo. Más allá de él, ella tenía la mirada puesta en algo completamente distinto. Todo lo que has trabajado para lograr, mira cómo se desmorona. La batalla por la vida continuó. Aquellos que no se entregaron hasta el final, y aquel que realmente quiso nacer. Ahora que todos los jugadores estaban en el mismo escenario, cada bando estaba decidido a destruir al otro. Los sirvientes habían lanzado un asalto final hacia el corazón, que había sido descubierto y desarmado. Sin embargo, este no se rendiría ante tanto. Hizo todo lo posible por regenerar sus extremidades y contraatacar. Los brazos vegetales fueron cercenados con espadas o flechas antes de que pudieran convertirse en una amenaza y, una vez eliminados, los luchadores volvieron sus armas contra el núcleo vulnerable. Nimrod se encontraba a escasos metros de la batalla, pero no pudo intervenir para aniquilarlos. Atrapado aún en una tenaza entre las picas de Joktan y Fenet, su lucha por liberarse hacía temblar el aire. Los antiguos señores de Babel lo sujetaban con todas sus fuerzas, pero ni siquiera eso fue suficiente para mantener inmóvil al rey del crepúsculo. Aún así, lucharon a pesar de todo. Para borrar la historia, para dar una luz de esperanza a quienes merecían su propio futuro, sofocaban la furia de su hermano con sus vidas. Nimrod rugía como un océano embravecido, amenazando constantemente los pilares que lo mantenían bajo control. Pero aún no era suficiente. Solo podía ver cómo estas alimañas atacaban el corazón que debía defender. Esto lo impulsaba a luchar con mayor ferocidad. Deseaba invocar la muerte desde los cielos, pero su llamado no obtuvo respuesta. La mano de Babel seguía bajo el constante acoso del jinete rojo. Faetón no se detuvo ni un segundo. Los enormes dedos que lo rodeaban no eran simples objetivos inmóviles. Lo identificaban como una amenaza y trabajaban para eliminarlo. Pero ni siquiera el peligro de ser derribado del cielo pudo convencerlo de reducir la velocidad. Sabía que perdería la vida de sus compañeros, Michael, su familia y todos los que habían luchado junto a ellos. Alguien tenía que resistir ante tan cruel conclusión.
Y así luchó. Sin dudarlo, se adentró en la tormenta y les dio la lata. Desprovisto de su medio habitual de ataque, el corazón recurrió al ataque directo con su cuerpo principal. La luz carmesí se filtró, tomando la forma de rayos de energía u olas de poder. La hora estaba cerca, el nacimiento que le habían prometido durante 5000 años estaba cerca. Para comprender finalmente el significado de estar vivo, para aferrarse a aquello que todas las criaturas daban por sentado, contraatacó desesperadamente. Así que luchó. Expulsó la fuerza vital que lo recorría, impidiendo que las flechas lo alcanzaran, derribando las cuchillas que acabarían con su vida antes de que comenzara. Sin embargo, su resolución nunca se vería sofocada por tan poco. Si los repelían 1000 veces, solo necesitaban regresar 1000 veces. Galaad se abría paso a cuchilladas. Combinó su escudo con su resistencia natural a la hechicería para resistir la férrea resistencia del corazón. Su ataque no era tan directo como el de Berserker, quien arrollaba cada ataque y defensa como un ariete. Sin embargo, ambos métodos producían el mismo resultado. Cada vez que lograban acercarse a su objetivo, le dejaban un recuerdo. No fue una pelea completamente unilateral. Galaad abrió amplios cortes en la piel translúcida del corazón y la espada ancha de Berserker multiplicó las grietas por 10. Contaban con el apoyo de los numerosos arcoíris que se elevaban y se abrían paso a través del intenso fuego, a veces incluso alcanzando su propio golpe. Pero su progreso se veía mermado con cada segundo que pasaba. Las grietas se regeneraban. La contraofensiva cobraba fuerza. Los corazones aprovechaban cada ocasión para intentar echar raíces. Era un equilibrio que mantenían aprovechando su ventaja. En su ira, el rey del crepúsculo tejió palabras que llegaban al alma, una canción de desesperación y noche sin luna para desangrar su coraje. Pero no era el único que conocía ese lenguaje. Contra su canto ominoso, Fenech y Jotun opusieron una canción de esperanza y amanecer, para que su espíritu no decayera. Con cada asalto, cortaban y mellaban el núcleo un poco más, creando más oportunidades para causar más daño. Al atacar más rápido de lo que podía recuperarse, forzaron la balanza a desequilibrarse hasta romperla por completo. Como prueba de su avance, sus estridentes lamentos resonaban con más fuerza. Sin embargo, el tiempo no fue su aliado. Intolerable. Jamás volveremos a inclinar la cabeza, nuestro dolor no se borrará. La agitación de Nimrod estaba llegando a su punto máximo. Contenerlo fue como interponerse en el camino de un toro en estampida. Él también percibía las dificultades que sus hermanos debían soportar. En un ataque de furia, concentró repentinamente todo su esfuerzo en uno solo de sus carceleros. Su poder se desbordó a través del sello que Fennec había hecho y lo tomó por sorpresa. Por mucho que intentara cerrar las brechas, Nimrod no dejaría pasar esta oportunidad. Los brazos del rey del polvo se agrietaron y deshilacharon. Fennec. Jotun observaba la lucha de su amigo sin poder intervenir. Así que así tiene que ser, al final. En ese caso, Fennec sacó algo de su cuerpo y se lo lanzó a Jotun. Este lo atrapó por reflejo y parpadeó. Era una simple piedra, una que provenía de donde debería estar su corazón. Te dejo que termines el trabajo. Me adelanto. Antes de que el rey de la tormenta pudiera decir nada más, las llamas de Nimrod estallaron y envolvieron al hombre de tierra. En un instante, las fisuras se multiplicaron y su figura estalló en pedazos. Fue más que solo su vasija lo que fue arrojado a la pira. Ya que habían vertido sus últimas fuerzas en este sello final, si llegaba a fallar. Finalmente voy a ver lo que se siente la muerte. Cuando las llamas se retiraron, todo Fennec se había convertido en cenizas, hasta el alma. Jotun lo sintió con más claridad que nadie. El corazón también notó esta desaparición y lloró por el vacío que dejó. Pero, eso no era del todo cierto. Había todavía una cosa que permanecía. Jotun la sostenía. Incluso después de que el polvo se asentara para siempre, esa determinación no se había extinguido por completo. Así que la aferró con fuerza, invocando la voluntad de su amigo. Fennec había dejado atrás parte de su influencia. Utilizándola, Jotun mantuvo ambos sellos él solo. Luchó con ahínco para invertir la balanza y contener a Nimrod. Sin embargo, con la muerte de uno de ellos, la mitad de los vínculos del cazador se habían debilitado. Apenas Nimrod recuperó parte de su libertad, desató una tempestad. Su poder rodeó el corazón y se desbordó en todas direcciones. El núcleo estaba al límite, tan cubierto de grietas que parecía que una brisa acabaría con el trabajo. En ese momento, solo pudo implorar ayuda al único que aún estaba a su lado. Solo hacía falta un último golpe, que ninguno de los sirvientes pudo asestar antes de que la tormenta los alejara. Rendirse. Tan cerca de la victoria. Se alzó una voz tras Galaad. Seguro que bromeas.
Odiseo se había posicionado detrás del caballero y el gigante plateado. Apoyó las palmas de las manos en sus espaldas y dejó que el viento soplara sin contenerse. Con esto, los dos siervos fueron impulsados de nuevo hacia adelante. Aunque esta corriente de aire por sí sola no pudo soportar la furia de Nimrod, aún así, sus miras estaban puestas en el mismo objetivo. Berserker agarró a Galaad cuando su impulso empezaba a disminuir. Luego, echó el brazo hacia atrás y apuntó. Solo necesitaban un último golpe. Solo uno de ellos tenía que atravesar la línea. Con un rugido, Berserker arrojó al caballero. Galaad voló como una flecha solitaria en la tormenta levantada por muchas voces angustiadas. Sable. Con este sello de mando, te lo digo. Pero no estaba solo. Derriba esa cosa de una vez por todas. Galaad agarró su espada y atacó la tormenta. Una luz inmaculada se apoderó de su espada y abrió un camino a través del tumulto y el rencor. Se mantuvo en línea recta, impasible ante las fuerzas que intentaban derribarlo. Emergió al otro lado y vio el corazón. Su intrusión no pasó desapercibida, pero la reacción del gigante de ceniza se vio enormemente retrasada por la tenacidad inquebrantable de Joktan. Galaad sostuvo su arma frente a él, con la punta por delante. Sin nada que se interpusiera en su camino, embistió contra el corazón fracturado. Un temblor recorrió la superficie del núcleo. El primer fragmento cayó, seguido de otro, y luego toda la esfera se derrumbó. La tormenta amainó, permitiendo que todos vieran el resultado por el que habían estado luchando. Sigue vivo. Alexander alzó la vista hacia la luz carmesí que ahora estaba incontenible. Un punto brillante en el centro se había convertido en el único elemento fijo en el espacio, mientras que la luz que se retorcía dentro del corazón se expandía. Así que ese globo era solo otra capa de protección. Ya me lo imaginaba. La mirada de Oriana se agudizó. Por fin lo han hecho. Todo está listo por mi parte. Ella seguía señalándolo, mientras el collar que imitaba su movimiento giraba en espiral. El círculo que los rodeaba difundía un resplandor suave pero frío. El artefacto sagrado fue sobrescrito y perdió su forma. Lo que quedó en su lugar fue una espada demasiado grande para ser descontrolada, sin color ni esencia. Aún así, existía sin duda, una espada que solo existía para ejecutar el juicio. El grito del corazón resonó mientras su luz actuaba como un campo de fuerza, repeliendo todo lo que se encontraba cerca. Galaad fue empujado, junto con Berserker y cualquier molécula de polvo. Los únicos que podían acercarse al núcleo eran los dos que estaban sobre él, quienes aún libraban su batalla. El fin está cerca. Joktan luchó por mantener su sello hasta el punto de que no pudo hacer nada más. Por mucho que luchó, el gigante de ceniza no pudo liberarse de él. Dentro de poco, nuestro legado regresará a la tierra. ¡No! Mi eternidad no terminará así. Nos has abandonado, pero yo seguiré hasta el final. No estoy saciada. No lo estaré hasta que todos hayan recibido su castigo. Sin embargo, a medida que el sello de Fenech comenzaba a desvanecerse, tuvo la libertad suficiente para atacar. Una figura alargada y oscura se materializó en su mano, una espada forjada en la que se había convertido en un rayo, que sostuvo en alto. Sus ojos habían seguido a la que debía destruir primero. Encontró a Oriana y comprendió lo que tramaba. Así, el rey de los tiranos la apuntó con su espada, mientras llamas negras se arremolinaban alrededor de su puño. Me parece que ya hemos escuchado más que nuestra parte de tus lamentos. Antes de que pudiera desatarla contra el ejecutor, fue interrumpido de forma impensable. Una figura se elevó incluso a través del poder repelente del corazón. Entonces, por voluntad propia, Odiseo se abalanzó sobre la espada a punto de golpear. Mientras Nimrod se encontraba bajo la conmoción de su intervención, el arquero sujetó el arma con fuerza en sus entrañas. Una atmósfera de viento los envolvió, aumentando la carga del gigante. Esto no es precisamente por el bien de la humanidad, ni me interesa resolver tu disputa. Mientras la sangre le goteaba de la boca, Odiseo se acercó a su rostro con una sonrisa feroz. Pero tengo una cuenta pendiente contigo. Danos una visión, señor. Háblanos del día final, del tribunal donde el bien y el mal recibirán su justa recompensa. Junto a Oriana, la espada consolidaba su forma. Estaba llena de la esencia del juicio, el último recuerdo que la gobernante le había confiado. Solo podía usarla una vez, pues un uso menos frugal le faltaría el poder que necesitaba. Por eso había esperado hasta el final, para cuando su objetivo estuviera completamente a su merced. Aunque había recibido forma y sustancia, para recrear el noble fantasma de la santa, necesitaría más energía mágica. Para un objetivo de esta magnitud, la energía normal también sería insuficiente.
La solución a ambos problemas ya existía. Una luz roja brilló a través de su ropaje antes de inyectarse en la espada. Luego otra, y así sucesivamente. Uno a uno, Oriana agotó los 40 sellos de comando que le habían otorgado para impulsar este único golpe. Podría haberlos usado para apoyar a los maestros y sirvientes en su lucha, pero decidió guardarlos para este momento. La espada creció en tamaño y poder. Con la enorme cantidad de maná que contenía, podría superar a un noble fantasma en poder destructivo. Lo importante era que nadie podía romper ni negar la esencia que portaba. En medio del resplandor creciente, parecía como si la silueta de una santa hubiera aparecido detrás de Oriana. ¡Qué fascinante! Iván podía observar todo esto con tranquilidad. Aunque la espada del juicio apuntaba al corazón, casualmente su punta estaba justo frente a su rostro. Hasta el último segundo, nada es seguro. El mago caído no se había dado por vencido en su intento de escapar de la trampa del ejecutor. Se había familiarizado con ella lo suficiente como para poder moverse un poco. Lentamente, extendió la mano fuera de su prisión hacia el círculo interior, alcanzando a quien tenía la última carta para jugar. Normalmente, te diría que te arrepientas y recibas perdón. Oriana cerró los ojos. Pero lo que te suceda está fuera de mi alcance. Adiós, monstruo. Había llegado el momento. Apocalipsis es una réplica. Señor, deseamos justicia. La espada salió como un único rayo de luz cegadora. Se tragó al mago caído y continuó, en línea recta a través del mundo devastado de la torre. Y tocó el corazón palpitante de Migdal Babel.